Lección 15. La importancia de delegar. Además, escoge tú de entre todo este pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Éxodo 18 del 21 al 22. Principio de liderazgo. Los líderes prudentes emplean el principio de la delegación para ayudar a aquellos a quienes presten servicio a alcanzar metas correctas y a llegar a ser más como Jesucristo. Concepto de la lección. Los líderes prudentes delegan tareas y responsabilidades importantes en aquellos a quienes dirigen. Concepto 1. Los líderes prudentes delegan tareas y responsabilidades importantes en aquellos a quienes dirigen. Comentarios. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo delegó responsabilidades en sus discípulos y les dio autoridad. Por ejemplo, él comisionó a sus apóstoles diciéndoles: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10 del 5 al 8. El apóstol Pablo escribió: y él mismo constituyó a unos, apóstoles a otros, profetas a otros, evangelistas a otros, pastores y maestros fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 del 11 al 12. El elder Neil Maxwell, que integra el quórum de los 12 apóstoles, explicó que después de la resurrección de Cristo, los 12 se dieron cuenta de que no habían sido llamados para servir a las mesas, sino más bien para diseminar la palabra de Dios por la tierra. Por consiguiente, con prudencia delegaron la tarea de bienestar a otras personas. De ese modo se atendió a las necesidades que en verdad existían, de las viudas griegas, sin sacrificar el llamamiento más elevado que correspondía a los 12. Hechos 6 del 1 al 7. El profeta José Smith ejemplificó el principio de delegar. El elder Spencer J. Condy, miembro de los 70, observó lo siguiente. Una de las cualidades sobresalientes del profeta fue su habilidad de delegar y de lograr que aquellos que lo rodeaban aprendieran técnicas de liderazgo. El obispo debe ser una persona que delegue con habilidad o sucumbirá bajo el peso de sus responsabilidades o se frustrará al ver muchas de ellas sin cumplir. El liderazgo, tanto en la iglesia como en la familia, puede traer gozo y ser exigente al mismo tiempo. El espíritu fortalece y renueva a los líderes, pero los líderes prudentes delegan responsabilidades en la gente a la cual presten servicio, porque no pueden hacerlo todo ellos mismos y porque la gente progresa más cuando forma parte activa. El presidente James F. Faust, cuando era miembro del quórum de los 12 apóstoles, enseñó esto. Uno de los primeros principios que debemos recordar es que la obra del Señor continúa avanzando por medio de asignaciones. Los líderes las reciben y las dan. Y esto forma parte de un principio muy importante y necesario, que es el de delegar. El elder Neil Maxwell, cuando era miembro de la presidencia de los 70, dijo que las razones por las que los líderes a veces no delegan pueden ser: 1. Preferimos hacerlo nosotros mismos. 2. No estamos dispuestos a dedicar tiempo y habilidades en capacitar a otras personas para que puedan apoyar. 3. No nos gusta pedir ayuda a los demás, olvidando que el recibir ayuda es una parte tan importante del Evangelio como lo es brindar. 4. El estar en tanto abrumados por las tareas nos complace porque nos hace sentir la falsa impresión de ser nobles. 5. Decimos que nos preocupa la calidad del servicio si delegamos la tarea y a veces tenemos buenas razones para preocuparnos, pero otras veces nos preocupamos no por que las asignaciones no se cumplan bien, sino porque se cumplan demasiado bien. El elder Maxwell aconsejó lo siguiente. Esa sensación que a veces tenemos de que el deber nos aplasta se puede evitar, al menos en parte. Podríamos delegar más si quisiéramos, contribuyendo así al mayor desarrollo de otras personas, incluso de nuestros hijos, y reduciendo de ese modo las cargas innecesarias que pesan sobre nosotros. El elder Sterling W. Seal, cuando era ayudante del Consejo de los 12, escribió: un líder no pierde su autoridad ni su responsabilidad cuando las delega. Debe verificar, debe capacitar, debe alentar, debe supervisar a la persona a la cual haya dado la responsabilidad. La delegación sin verificación es irresponsabilidad. Ideas para la enseñanza. Pida a los alumnos que den la definición de la palabra delegar. Autorizar a otra persona para que obre en representación del que delega. Hable sobre la aplicación que tiene esa definición al liderazgo en la iglesia y en la familia.
Pida a los alumnos que busquen ejemplos de delegación en las escrituras, que presenten también ejemplos de ese principio, que conozcan y que hayan tenido buenos resultados en la familia y en la iglesia. Analicen la razón por la cual es importante delegar en el liderazgo de la familia y de la iglesia. Divide la clase en grupos pequeños y pida a cada grupo que analice las ventajas y las desventajas de la delegación. Pídale que presenten a la clase los resultados de su análisis y después sométalos a discusión de clase. Dígales que piensen en la gran importancia que tiene la delegación para que el liderazgo sea eficaz. Pídales que se fijen en la forma en que los líderes de la iglesia y de la familia delegan responsabilidades y que considere cuáles son las que los líderes pueden y las que no pueden delegar y el por qué. Analice las características de las personas que saben delegar. Por ejemplo, los que delegan con buenos resultados hacen lo siguiente. Dan a las personas asignaciones claras y específicas. Aclaran lo que debe hacer, pero no la manera exacta de hacerlo. Dan a las personas la autoridad para cumplir las tareas que se les hayan asignado. Si es preciso, capacitan a las personas en las habilidades que necesitarán para tener éxito. Ponen a disposición de las personas los materiales necesarios para el éxito de la tarea. Mientras las personas se dedican a cumplir la tarea, les proporcionan la supervisión adecuada. Si las personas están cumpliendo bien, las animan y apoyan. Se ponen a disposición de las personas para aconsejarlas y dirigirlas. Dan a las personas la oportunidad de informar sobre las tareas que se les hayan asignado. Hablen de lo que los líderes pueden hacer para asegurarse de que se cumplan las responsabilidades delegadas. Digan a los alumnos que lean Éxodo 18 del 13 al 27. Analicen lo que sugieren las siguientes preguntas. ¿Qué le preocupaba a Jetro sobre el liderazgo de Moisés? ¿Cómo reaccionó Moisés cuando Jetro le expresó su preocupación? ¿Qué aprendemos sobre liderazgo con esa experiencia de Moisés? Lea las siguientes palabras del presidente Ralph Benson cuando era presidente del coro de los 12 apóstoles. Esta organización por medio de la cual obramos es del Señor. Utilizamos obreros voluntarios, hijos de nuestro Padre, a quienes Él ama, sean cuales sean sus errores o sus debilidades. En nuestra forma de delegar no debe haber fuerza, coerción ni intimidación. Si deseamos delegar sabiamente, debemos buscar y obtener el espíritu para ser eficaces. Fuentes de recursos para el maestro. Presidente N. Eldon Tanner, primer consejero de la primera presidencia. El mensaje, dirigir como el Señor dirigió. Y ahora en enero del 78, páginas del 1 al 5. A fin de ser un buen líder o maestro, y utilizaré ambos términos alternativamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, es importante que toda persona se dé cuenta y comprenda plenamente que es un hijo espiritual de Dios y que aquellos a quienes dirige también lo son. Es muy importante también que aquellos que están recibiendo sus directivas sepan y comprendan que son hijos espirituales de Dios y entiendan cuán importante es ese conocimiento en su vida. Deben darse cuenta de que nuestro Padre Celestial está interesado en ellos, que desea que vivan de la manera en que deben vivir, que estén dispuestos a contestar sus oraciones y ayudarles, siempre que sea posible, si tan solo lo escuchan. Alguien ha dicho que la habilidad para dirigir requiere cierta intrepidez. Después de todo, esencialmente se trata de estar al frente, de ir primero, de afrontar a la muchedumbre, la congregación, el auditorio desconocido de miles de personas, o la mirada fija de uno solo que dude. Todos somos líderes o tenemos influencia en la vida de otros, aunque quizás no nos percatemos de ello. La interrogante es, ¿qué clase de líder seremos? ¿Qué influencia ejerceremos? Toda persona debe tomar su propia decisión en cuanto a la clase del director que será para poder decir, tal como Jesús, ven, sígueme. Y como yo os he hecho, vosotros también hagáis, sabiendo que está dirigiendo en el sendero de la verdad y rectitud. Esta debe ser la meta de todo líder. A fin de dirigir como Jesús lo hizo, nos enfrentamos con muchos desafíos. Uno de los primeros pasos para hacerlos frente es darse cuenta de que Cristo es el modelo de dirección correcto. Dado que las Escrituras son el registro de su vida y sus enseñanzas, estas nos proporcionan ejemplos de cómo la forma divina de dirigir. Para poder dirigir como Él, es importante que escudriñemos y comprendamos las Escrituras y las apliquemos a la nuestra vida. Como dijo Nefi, debemos aplicar las Escrituras a nosotros mismos. 1 Nefi 19:23. Y como dijo el Señor, viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Doctrina y Convenios 84:44. En tercer Nefi leemos, y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan y falsamente digan toda clase de tal mal contra vosotros. Porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
de cierto os digo que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante, la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y holgada por los hombres. Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos, que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Tercer Nefi 12 del 10 al 13, 19 al 20. Cuando Cristo vino a la tierra a salvar a los seres humanos para que pudiesen volver a vivir con su Padre Celestial, no dijo, obedeceré esta ley, pero no obedeceré aquella. Con respecto a los mandamientos, no dijo, esto haré, esto no lo haré. Pese a su gran prueba, dolor y sufrimiento en el jardín de Getsemaní, perseveró hasta el fin y dio su vida para que el hombre tuviese inmortalidad y vida eterna. Es muy importante que aprendamos a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Se ha dicho que la obediencia no es la característica de un esclavo, sino una de las cualidades excelentes de un líder. Algunas personas no llegan a ser grandes líderes porque no han aprendido a seguir instrucciones, ni siquiera las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, a fin de dirigir como Jesús dirigió, debemos primero aprender a seguir a Cristo tal como Él siguió a su Padre. Debemos tener presentes aquellas metas eternas a las que he hecho referencia y como hijos espirituales de Dios, llegar a ser cada día más parecidos a Él, hasta que seamos perfectos. No solo debemos creer en Cristo, sino seguirlo, adorarlo y ser siempre obedientes a sus mandamientos. Cuando se le preguntó a José Smith qué hacía para gobernar tan bien a su gente, respondió, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Esa es la esencia del método de dirigir del Señor, lo que implica que debemos estar seguros de que enseñemos principios correctos, teniendo un testimonio y una comprensión del Evangelio. El entender los principios del Evangelio brinda mucho más libertad y progreso que lo que se consigue limitándose a capacitar solo en los métodos. Al preguntar la diferencia que existe entre un arriero y un pastor, un hombre explicó que el arriero arrea las ovejas, mientras que el pastor las dirige. Alguien dijo que los hombres son como los espaguetis. Si te pones frente a ellos y los tiras hacia ti, los tendrás a disposición, pero si los empujas, se apillarán. Un líder en la iglesia es también un maestro, y uno de los instrumentos más eficaces de la enseñanza es el ejemplo, el cual Cristo siempre utilizó. Un hombre sabio observó, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Aunque no nos demos cuenta, lo que enseñemos mediante el ejemplo se vuelve más persuasivo que lo que enseñemos por medio del precepto, y dejará una impresión mucho más duradera en el que reciba. Para ser un líder o maestro eficaz, uno debe demostrar amor y verdaderamente sentirlo por la persona a la que está tratando de instruir. Ningún poder motiva más que el poder del amor. Cristo amó a todos, al débil, al pecador, al justo. A veces aquellos que parecen menos merecedores son los que más lo necesitan. Aun cuando no apreciemos ni aprobemos lo que alguien haga, aún así debemos demostrar amor a esa persona. En esas ocasiones el líder necesita ser paciente y comprensivo. No debe actuar en forma apresurada y nunca debe reaccionar negativamente. No toda la gente puede seguir su mismo paso. El presidente Joseph F. Smith dijo, en quienes dirigen son casi imperdonables la impaciencia indebida y una mente melancólica, y hay ocasiones en que se requiere casi tanto valor para esperar como para obrar. Se espera pues que los directores del pueblo de Dios, así como el pueblo mismo, no sientan que deben hallar una solución inmediata a todo problema que surge para perturbar el llano curso de su camino. Otro paso muy importante en el liderazgo es la delegación. Se debe dar una mayordomía significativa a aquellos a quienes se les delegue responsabilidad. El líder tiene el deber de asignar la mayordomía a cada individuo, aceptarla y comprometerse a efectuar los deberes de acuerdo con las instrucciones que recibe. Se le debe dar la autoridad así como la responsabilidad. Se ha dicho que en una ocasión Sócrates, filósofo griego que vivió entre 470 y 339 años de Cristo dijo, cualquiera que sea el deber que se me asigne, preferiría morir 1000 veces que no hacerlo. Un líder nunca debe tratar de efectuar el trabajo de aquel a quien le haya dado la asignación de realizar. Como dijo el presidente Harold Billy, déjeles hacer todo lo que esté a su alcance y ustedes se quedan en segundo plano y les enseñan cómo hacerlo. Creo que ahí está el secreto del progreso, en asignar responsabilidad y luego enseñar a nuestra gente cómo llevarla a cabo. Denles libertad para efectuar sus tareas, nunca los critiquen, sino elogien su éxito y alienten sus esfuerzos. Debemos hacer que toda persona se dé cuenta de la
gran importancia en su llamamiento. El líder no debe ser aquel a quien se refieran o consideren como jefe, sino tal como el Salvador enseñó, aquel que sirva con la gente. Él dijo, el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. Y nos dio el gran ejemplo cuando lavó los pies a sus discípulos. También dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Recuerdo muy a menudo al presidente Heber J. Grant decía que él nunca le asignaba una tarea a nadie que él mismo no estuviera dispuesto a llevar a cabo. Un buen líder se preocupa por el bienestar de sus seguidores o el de aquellos a quienes sirve. Como ministro gubernamental de la provincia de Alberta, Canadá, tuve que tomar muchas decisiones difíciles. Siempre me preguntaba, ¿qué es lo mejor para la provincia, para la gente, para los empleados del departamento? También hablaba de los problemas con los directores de las diversas divisiones, particularmente con los de los afectados por el problema, y les hacía sentir que ellos tenían por lo menos una parte de la responsabilidad. Después acudí al Señor para recibir su ayuda, la cual siempre llegaba y me permitía tomar decisiones que de otro modo no hubiera podido hacer. Como líderes debemos darnos cuenta de lo que dijo el Señor. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Moisés 1:39. Mismo dijo, de modo que siempre, siendo vosotros agentes, estáis a la obra del Señor, y lo que hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor. Doctrina y Convenios 64:29. Sí, como líderes estamos en la obra del Señor y es preciso que prestemos máxima atención al desarrollo personal de todas las personas mediante la enseñanza de principios correctos, tratando de guiarlas para que se preparen para la inmortalidad y la vida eterna. Esto debemos hacerlo mediante el ejemplo y el precepto, y luego prepararnos para ayudarlas y apoyarlas en sus esfuerzos, aunque es necesario que le permitamos tomar sus propias decisiones y autogobernarse mediante el don del libre albedrío. Recordemos las palabras del Señor a José Smith respecto a la mayordomía, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Tiene Convenio 72:3. Cuando un líder hace una asignación, esta debe entenderse perfectamente. Para ello se debe definir claramente el área de responsabilidad. La persona entonces debe tener la libertad de actuar y de cumplir con la asignación, dentro de un periodo específico, después de lo cual debe presentar un informe sobre el éxito que haya logrado. Siempre se debe informar al líder y éste debe esperar dicho informe. El instrumento básico que se utiliza en la iglesia para obtener esa información es la entrevista personal. Si la relación entre el que vaya a ser entrevistado y el que efectúa la entrevista es lo que debe ser, esta puede ser una valiosa experiencia para ambos, en donde se presenta la oportunidad de ofrecer una autoevaluación y donde la comunicación debe ser franca y constructiva. Es una oportunidad ideal para ofrecer y recibir ayuda y guía. Mi experiencia en el gobierno y en el mundo de los negocios, así como en la iglesia, me ha hecho notar la imperiosa necesidad de una delegación adecuada de autoridad, de asegurarse de que se lleve a cabo la asignación y de recibir un informe. Debemos considerar 7 pasos que Cristo siguió en cuanto a la delegación. Primero, la organización de la iglesia que Jesús estableció estaba basada en una forma de autoridad delegada. Segundo, al delegar Jesús no hizo que las asignaciones parecieran fáciles, sino emocionantes y dignas del esfuerzo que se requiera por llevarlas a cabo. Tercero, a los que llamaba, Jesús les hacía saber claramente sus deberes. Cuarto, ponía en ellos plena confianza, tal como su Padre había hecho. Quinto, les daba su absoluta lealtad y esperaba lo mismo de ellos. Sexto, esperaba mucho de aquellos en quienes delegaba responsabilidad y estaba preparado para dar mucho. Séptimo, Jesús enseñó que el que dirige debe seguir el progreso y recibir un informe de aquellos en quienes se haya delegado responsabilidad. Debe elogiar y reprender cuando sea necesario, pero con espíritu de amor. George Washington, en el discurso de despedida de sus compatriotas, les advirtió que no pensaran que podrían tener una gran democracia sin una fe profunda y firme en Dios. Winston Churchill hizo notar, debemos llegar a la conclusión de que la llama de moral cristiana continúa siendo nuestra gran guía. El cumplimiento del deber espiritual en nuestra vida diaria es vital para nuestra supervivencia. En esencia, los que dicen, es la misma cosa, nuestra única esperanza de grandeza consiste en seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, para ser un buen líder, se debe hacer lo siguiente. Primero, mirar hacia nuestro Salvador como el ejemplo perfecto del líder. Segundo, aceptar el papel de maestro y de siervo. Tercero, buscar en las escrituras los principios correctos. Cuarto, orar para recibir ayuda, escuchar y responder. Quinto, ayudar a la persona a desarrollar el autogobierno. Sexto, ser a las personas responsables de su trabajo. Séptimo, expresar el agradecimiento adecuado. Octavo,
Dar un ejemplo personal compatible con lo que se enseña. Noveno, escuchar la palabra del presidente de la iglesia, que es un profeta de Dios, y seguir sus consejos y su ejemplo. Elemento para el estudio. Según el presidente Tanner, ¿qué debe hacer un líder para delegar como es debido? ¿Qué debe hacer el líder responsable? ¿Qué debe hacer el líder al asignar responsabilidades y explicar a la gente la forma de cumplirlas? ¿Qué función deben tener las entrevistas personales al rendir una persona cuentas de su responsabilidad? ¿Cuáles son las características de una buena entrevista personal?